24. Ahí lo puede ver en la pantalla también, o quiere buscarlo en su Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 24, es el versículo que hemos usado en los últimos domingos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Habla en nuestras vidas de una manera especial porque, Señor, es un privilegio para mí predicar tu palabra. Por eso glorifícate en nuestras vidas, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Como ya hemos mencionado sobre esta serie que hemos estado tratando en estas últimas semanas, podemos decir que las promesas de Dios son inalterablemente. Lo que Él promete, lo cumple. ¿Cuántos creen? Amén. Dios. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén. Muy diferente a nosotros los seres humanos, que prometemos y no todo el tiempo cumplimos. Hay que ser, como quien dice, honesto, ¿verdad? Yo he hecho promesas que no las he cumplido todo el tiempo. Algunas sí los he hecho. ¿Por qué? Porque soy ser humano. Somos humanos. Pero Dios, Él sí las cumple. Amén. Amén. Por lo tanto, los creyentes, nuestra parte, los creyentes, es que debemos obedecer. ¿Queremos las promesas de Dios? Hay que obedecer. Por lo tanto, hoy seguimos en el tema, esta sería la tercera parte, las promesas de Dios a través de los pactos. Ya hemos mencionado que los pactos son aquellos que Dios hace con el hombre. El ser humano no hace pactos con Dios, hace promesas, hace votos, juramentos. En el Antiguo Testamento se acostumbraba. Solo Dios es el que hace pactos. Nosotros somos personas que podemos ser y nos beneficiamos de estos pactos. Por eso le llaman el Dios de pactos. El Dios que hace un convenio y lo lleva a su cumplimiento tarde que temprano. Hemos mirado anteriormente que estos pactos que Dios hizo de una manera cronológica fue con Noé. Acuérdese, el diluvio, no más diluvio, no más destrucción por el diluvio. Con Abraham, que Dios lo iba a bendecir en todas las áreas materialmente y su descendencia iba a ser en gran multitud. Es el mismo pacto que hizo con Jacob, es el mismo pacto que hizo con Isaac, que en sus simientes serían benditas todas las naciones. Amén. Y sabemos que esa simiente principal, maravillosa, se cumple mayormente en nuestro Señor Jesucristo. Miramos también el pacto con Jacob, que viene siendo el mismo, ¿verdad? Dios, el mismo pacto con Abraham, Isaac y Jacob, pues es lo que Dios está ratificando. Después miramos con Moisés y los israelitas, el pacto que serían real sacerdocio, gente santa, que serían bendecidos y por lo tanto, y miramos y terminamos la semana pasada con un pacto muy especial con este nieto de Aarón, el sacerdote llamado Finés, que hizo una hazaña tremenda y Dios le dio un pacto de paz. Entonces hasta ahí llegamos. Hoy vamos a seguir vamos a decir, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería el séptimo pacto, con un personaje muy, muy especial, que viene siendo el rey David. El pacto que Dios hizo con este hombre. Yo creo que es uno de los pactos, todos son importantes, pero ese es un pacto especial porque lo que Dios hace con David no lo hizo con nadie, ni con Abraham. Y eso que a Abraham se le considera el amigo de Dios. Pero con David es tremendo el pacto. Más para mencionarle, pasaron años, David ya había muerto, ya estaba con la presencia del Señor. Pasaron sus hijos ¿cómo se llama? Salomón, después a Rehoboam, que fue después de
de Salomón, y siguieron más reyes, pero aún después de varias generaciones, Dios seguía diciendo, por amor a mí mismo y a mi siervo David, después de decenas de años. ¿Por qué? Por el pacto que Dios había hecho con David. Por eso tiene un significado muy especial este pacto también. Y vamos a ver por qué. Primero, podemos decir que Dios le recuerda a David que él fue el que lo escogió. Nos dice el versículo 7 de la escritura que vamos a estar abarcando, es primero de Crónicas, capítulo 17, versículo 7 al 14. Y el versículo 7 dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Antes del pacto que Dios le va a hacer a este hombre, Dios pone por asentado que él no se escogió, sino que Dios lo escogió. Y mira de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo trajo. Como dice el versículo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. Redil viene siendo el rebaño. Recuerde que David era un jovencito que trabajaba como pastor de las ovejas de su padre. Cuando Dios desechó a Saúl por desobediencia, David no fue parte de este pacto, de los pactos de Dios. Cuando Dios desecha a Saúl por desobediencia, le dice al profeta Samuel que fuera a buscar a Belén de Judá, al próximo rey de Israel, para que lo ungiese. Y le dijo, de la casa de Isaí. Entonces llega el profeta a este lugar y reúne este Isaí. Samuel le manda un mensaje a Isaí, le dice, reúneme con todos tus hijos. Y trajo aproximadamente como 6, 7 hijos. Porque de uno de ellos, Dios va a escogerlo como el próximo Dios de Israel. Cuando llega el profeta Samuel, mira al mayor, alto, simpático, porque parece que era gente de semblante simpático, así como usted y como yo, ¿verdad? Entonces eran simpáticos, así altos. Algunos creen que eran con ojos azules. Una enseñanza fuera de aquí y gratis. Todos tenemos ojos de color, ¿sabía? Pero a veces, que tiene ojos de color, no porque los tienen azules, porque los tienen verdes. No, todos tenemos ojos de color. Si no tuviéramos de color, ¿cómo sería? Transparente, no se mirara. Entonces, yo tengo ojos de color también. Ojos de color miel, para hacer esto. Y usted también tiene color. Pero se cree que esta familia tenía ojos de color verde, azul y rubios. Porque dice según el texto, da a entender un poco, ¿verdad? Rubio. Pues ve a al hermano mayor. Y luego Samuel dijo, porque recuérdese, Saúl, su apariencia, Saúl era alto y simpático también. Porque dice que él era de hombros altos, o sea, él salía con toda la gente, él era tan alto que todos le llegaban al hombro. Si quiso esconder, ¿cómo se iba a esconder? Ahí en gigantón. Pues estos hombres también, se cree que este hombre. Y dijo, este es el escogido de Jehová. Y fue cuando viene el texto tan hermoso que dice, no mires su apariencia. Dios no mira la apariencia. Dios mira el corazón. Yo lo desecho. Primero, afuera. Segundo, también. Tercero, hasta que se acabaron los 7 hijos por ahí. Y ninguno Dios le dijo que era. Fue cuando le dijo el profeta, ¿tienes otro hijo? Sí, uno allá, el chamaquito, el güerito allá, que está cuidando las ovejitas. Pues tráemelo. Mira, el mismo padre lo menospreció. Porque Samuel le dijo, tráeme a todos tus hijos. ¿David era su hijo? Sí, pero él no creyó. Entonces le trajo, lo llamaron. Y cuando lo vio, Dios le dijo, este es el que yo escogí. Porque este es el hombre conforme a mi corazón.
Bueno, después la Biblia da a entender eso. Entonces Dios ahora le dice a David, acuérdate que yo te traje de allá. Tú ni estabas acá. Nadie te había considerado como importante o valioso. Pero yo que miro tu corazón, yo te he escogido. Te tomé de David, detrás de las ovejas. ¿Para qué? Para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Sabe que el título príncipe del pueblo de Israel era el rey? Pero muchas veces Dios le llamaba al rey príncipe. ¿Sabe por qué? Porque Dios era y es el Dios de Israel. Amén. Es el rey de Israel. Amén. Todos ellos eran los príncipes, aunque les dan el título de reyes. Porque Dios seguía siendo el soberano sobre todo, el rey de reyes y señor de señores. Entonces le recuerda eso. También le dice a Dios le recuerda a David que él había estado con él todo el tiempo. Versículo 8 nos dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado. En todo cuanto has andado. Desde que naciste, desde que yo puse mi mirada en ti, te he cuidado, te he guardado, te he mantenido para este momento. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que Dios está con nosotros, que hay una promesa también de que Dios está con nosotros. Tristemente a veces se nos olvida, a veces lo ignoramos, a veces no lo vivimos y perdemos porque nos afectamos grandemente al no considerar que Dios en todo el tiempo está con nosotros. Dejamos que nuestra humanidad tome control. Por lo tanto, aquí Dios le dice a David, yo he estado contigo en todo cuanto has andado, desde que naciste hasta el día de hoy. Y no solamente eso, también Dios le recuerda a David que Él le ha dado victoria. Dice el versículo 8, la segunda parte, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti. Todos aquellos que quisieron destruirte, que se levantaron contra ti, yo me encargué de ellos. Porque Dios no solamente aquí da a entender, sino podemos ver en la Escritura, Él es el que pelea por su pueblo. Amén. Él es el que pelea por su gente. Él es el que pelea por sus hijos. Amén. Por lo tanto, he cortado a todos sus enemigos. ¿Y tenía muchos enemigos David? Sí. Enemigos externos y enemigos internos. Y a veces los enemigos internos son los peores. Porque son tus amigos, son tu familia. Son aquellos que les dio confianza y son los que tienen acceso al trono, a su recámara, a su casa, y son los que a veces le hacían más daño. Ha leído los salmos, ¿verdad? Amén. Y se da cuenta cuántas veces David menciona de sus enemigos, que eran aquellos que comían con él, que aquellos que él les había dado confianza. ¿Sí han notado eso? Amén. A eso se refiere. Pero son peores los enemigos internos que los externos. Porque los externos usted sabe que son sus enemigos. Y los internos a veces ni saben que son sus enemigos. Entonces David tenía que enfrentar a eso. Él sabía que los filisteos eran sus enemigos. Los amonitas eran sus enemigos. Los asirios eran sus enemigos. Los sirios eran sus enemigos. Los egipcios eran sus enemigos. Los etíopes eran sus enemigos. O sea, todas las naciones alrededor eran enemigos de David. Y Dios le dio la victoria contra todos ellos y aún con los enemigos internos. Porque un enemigo que más daño y le causó mucho dolor a David no fueron reyes de otras naciones, fue su propio hijo Absalón. ¿Conoce la historia, verdad? Dice que Absalón, después de haberse vengado porque un medio hermano violó a su hermano, pues se fue, después regresó. ¿Y sabe qué hacía este Absalón? Que dice que se ponía a la entrada, antes de entrar a ver al rey, se ponía. Y le hablaba con la gente muy amablemente y les decía, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué vienes? No, pues vengo a ver al rey, por eso. No, mira, el rey está muy ocupado. Él no te va a atender. Yo te puedo atender, yo te voy a ayudar. Y dice que los abrazaba y les daba un beso.
Y decía que con esa manera ganaba el corazón de la gente. Y después ya sabe la historia. Se levantó para matar a su propio padre y quedarse por el reino. Pero vemos una vez más, Dios también a Absalón lo hizo que lo derrotara. Tristemente la muerte de este hombre, ¿verdad? Iba en su mulo huyendo, y como tenía un pelo muy hermoso, era muy hermoso Absalón, y grande su cabellera, que se atoró en las ramas y quedó en el viento. Y el malvado Joab, ese era malo Joab, otro que era malo, pero era el general, le ordenó a 10 jóvenes que le clavaran dardos para dormirlo y después llegar él y matarlo. Pero a eso se refiere. Dios le dice: yo corté a todos tus enemigos. Y es aquí donde Dios le hace un pacto a David de grandeza. Le dice, versículo 8: y te haré grande nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Y sabe que hasta el día de hoy sigue cumpliéndose esta promesa, este pacto de Dios con David. ¿Quién no tiene al rey David como un hombre grande? Todas las naciones en su tiempo temían a David. Sabían que era un hombre poderoso, un hombre que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él había puesto su confianza en Dios. Él no había llegado a este tiempo nada tan fácilmente. Le había costado a David llegar a este momento. Él había usado las armas de Dios, la fe maravillosa en Dios para tener la victoria. ¿Cómo comienza David? Es ungido por rey, pero él sigue su quehacer de pastorcito. Saúl todavía reinaba. Pero ¿qué sucede? Todo comienza, la grandeza de David comienza cuando él puso su confianza en Dios y derrotó a Goliat. ¿Se acuerda de la historia? Amén. Le dice: tú vienes contra mí con espada, jabalina, etcétera, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios, del Dios de Israel, de los ejércitos, Dios a quien tú has blasfemado, a quien tú has desafiado. Y Dios le dio la victoria. Y comenzó a engrandecerlo, y comenzó a usarlo grandemente. Por eso ahora vemos que le dice este pacto, un pacto de grandeza. El rey David, él ha sido el rey más poderoso de todos los tiempos de Israel. En el tiempo de David, Israel era la nación más poderosa del mundo, o del mundo conocido en aquel entonces, de toda Asia, también de toda África, de esos, Europa pues todavía estaba distante, pero también, o sea, era el rey tan poderoso. ¿Por qué? Porque Dios lo engrandeció. Dios, aunque engrandece, lo hace muy bien. Leía en estos días sobre la sabiduría. Salomón pidió sabiduría. ¿David tenía sabiduría? Claro que sí. Dice en Proverbios capítulo 4, engrandece a la sabiduría. Miren, engrandece a la sabiduría. Y la sabiduría te va a engrandecer a ti. Depende cómo tú la trates. Estoy parafraseando lo que dice esto. Y me llamó la atención. Hay que engrandecer la sabiduría. Cuando yo engrandezco, cuando yo tengo sabiduría, cuando yo pido sabiduría, esa sabiduría a mí me engrandece. Depende de la cantidad de sabiduría que yo pida, que yo busque, así va a ser mi andar. Por lo tanto, David tenía esta sabiduría de Dios, buscaba a Dios. Y por lo tanto, esa es la primera parte, o esta es una de las condiciones del pacto que Dios le da. Te haré grande. Tu nombre va a ser grande. ¿Se acuerda cuando en el Nuevo Testamento Jesús transitaba la tierra? ¿Se acuerda de unos ciegos que decían? ¿Cómo gritaba el ciego? Jesús, Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Hijo de David. Porque sabían quién era David, un hombre grande en el pueblo de Israel. Pero Jesús después les aclara: sí, David es grande, pero yo soy más grande.
¿Y saben por qué ellos son más grandes? Porque dice en el Salmo, David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mire qué interesante. Todos tenían a David grande, y David era grande, pero Jesús les dice: yo soy más grande que David. Porque el mismo David, por el Espíritu Santo, dice: dijo mi Señor. ¿Quién es el Señor? Jehová de los ejércitos. A mi Señor. ¿Quién es su Señor? Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ese Señor que es Jehová, el Padre, ese Señor que David está diciendo, que Jesús está diciendo, que David está diciendo, es Él. Entonces, Jesucristo es el Señor. Era el Señor de David. Por eso Él era más grande que David. Por lo tanto, pero de grandeza. Entonces, aquí es el nombre. Y no solamente eso. Entonces, ese es el primer beneficio del pacto con David. Pero tiene más, no solamente grandeza. También Dios en este pacto le promete, le hace un pacto de posesión y protección. Versículo 9. Así he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Entonces aquí vemos que Dios le dice que iba a poseerlo todo, o lo que Dios le había prometido, y al mismo tiempo le iba a dar protección. Si nota, dice: no serás removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. ¿Sabía usted que, se acuerda que yo he mencionado el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob de poseer toda la tierra de Canaán? ¿Me ha escuchado, verdad? ¿Se acuerda? Pues en el tiempo de David, fue conquistada toda la tierra. En el tiempo de David, Israel tenía toda la tierra prometida por Dios. Pero ¿qué sucedió después? Mientras David obedeció a Dios y terminó sus días, aunque falló en una ocasión o dos veces, David cumplió su poder, se extendió, conquistó lo prometido por Dios. Pero por desobediencia de los hijos de su descendencia, Israel volvió a perder la tierra, el territorio. Pero aquí Dios le dice sobre esto, y lo iba a proteger, nadie lo iba a tocar. También, otro beneficio de este pacto, Dios le hace un pacto de humillar a todos sus enemigos. Y desde el tiempo, versículo 10, desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Los humillaré. ¿Qué es humillar? Humillar es cuando una persona es famosa, está en lo alto, tiene muchas cosas y de repente queda así, nada, o destruido o avergonzado. Ese es humillar. ¿Saben que al que Dios humilla, yo creo que nunca más se vuelve a levantar, excepto que se arrepienta de corazón? Por eso la Escritura nos habla a nosotros en nuestro tiempo de la importancia de humillarnos nosotros ante Dios para que Él nos levante. Porque si no nos humillamos delante de Dios, Él nos va a humillar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Yo humillarme o que Dios me humille? Claro, humillarme yo. Porque al momento que yo me humillo, Dios me levanta, Dios me enaltece. Al momento que yo no me humillo y que Dios tiene que humillarme, eso es algo caótico y algo muy, muy mal para la persona que recibe una humillación. Y Dios humilló a todos aquellos enemigos. Esta era parte de su pacto. Y no termina ahí. Dios, otro beneficio de su pacto era edificarle una casa. Dios le hace un pacto de edificarles casa. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. ¿David no tenía casa?
Sí tenía casa. ¿Pero a qué se está refiriendo? Y tenía bonitas casas. Esas casas en ese tiempo, bueno, imagínense, bueno, Salomón sabemos que Salomón hizo unas casas, un templo tan hermoso, pero David también tenía sus casas. David también tenía. ¿Pero a qué casa se está refiriendo? ¿Qué casa le está refiriendo? La palabra casa en este sentido, o en esta parte de la escritura, habla una familia que iba a seguir siendo bendecida por Dios. Una casa. No solamente una esposa, un hijo. Porque, por ejemplo, mi casa. ¿Cuál es mi casa? Mi casa no es el edificio, no es lo material. Mi casa es mi esposa y mis hijos y yo somos esa casa. Entonces Dios le estaba haciendo una promesa de formarle una familia y que de su familia iba a haber descendencia que iba a nacer de mucha bendición. Hoy en día necesitamos nosotros aprender y tener en cuenta, mi hermano, mi hermana, que la casa que Dios está hablando aquí es aquella que Dios quiere bendecir. La escritura nos dice sobre aquel que edifica su casa. Jehová es el que edifica la casa. En vano trabajan los edificadores. Entonces, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Necesitamos que Dios edifique nuestra casa. Poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. El hermano Medina mencionó de su casa, la situación en su casa. Él dijo que sea Dios el que se encargue de mí, de mi casa. Así de la misma manera, usted y yo tenemos que orar a Dios para que Dios se encargue de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Porque de lo contrario, pues no. ¿Queremos la bendición de Dios? Necesitamos a Dios en nuestra casa. No el pecado, no la maldad. Y eso es lo triste, que a veces muchas familias en su casa tienen pecado. Entonces, ¿cómo queremos la bendición si hay pecado en nuestro hogar? Si hay pecado, y a veces preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque estás acobijando y teniendo y permitiendo el pecado en tu casa. Así Dios nos bendice. Por misericordia muchos sobreviven. Pero el pecado, si hay pecado en su hogar, si hay pecado en su casa, no hay bendición concreta. Y quizás nada, misericordia posiblemente, porque alguien está orando. Uno de ellos está orando. Queremos bendición en la casa. Los esposos, la pareja, tienen que estar en el mismo espíritu, en el mismo acuerdo, honrando a Dios sobre todas las cosas para que Dios bendiga la casa. Por eso David le dice, Dios a David, yo edificaré tu casa. Yo quiero que Dios siga edificando mi casa. ¿Cuántos quieren que Dios edifique su casa? Que Dios bendiga su casa. Pues hay que sacar aquello que está estorbando, aquello que está impidiendo que esta casa suya y mía sea edificada por Dios. A eso se refiere lo que dice, yo edificaré tu casa. Y no termina ahí. Dios en este pacto, otro beneficio de este pacto, dice que su descendencia tendría un reino fiel. Como si no fuera poco todo lo que ya Dios le había prometido. ¿Se da cuenta cómo a David Dios le dio un trato especial? No es porque Dios tenga preferidos. ¿Cómo se dice? Preferidos. Usted tiene preferidos. Dicen que los padres tienen preferidos, las madres también. Y no todo el tiempo, pero es que depende de cada hijo, ¿verdad? Si un hijo se acerca, lo busca más a usted que a otro, ¿con quién va a estar más apegado? Con el que lo busca. Sí, pero el que es indiferente, y ya ve cómo a veces son así, así está con Dios. Pero mire, con David Dios tenía un amor especial, porque era el hombre conforme a su corazón. Y David no era perfecto. No era perfecto. Murió de buena edad, quizás 70, 80 años. Lo único que sufrió al último
fue porque no se podía calentar, no tenía frío. Dijo que no tenía calor ya, tenía frío. Y miren qué hicieron para que el rey tuviera calentito. Agarraron una jovencita virgen, porque no, que tenía que ser virgen, para que se acostara con él y lo abrazara, y que él la abrazara y se pudiera calentar. Pero dice la escritura, pero no la conoció, o sea que no tuvo relaciones sexuales con ella. Pero la muchacha le ayudaba. Yo creo que si tenía un poquito de libra sería mejor, pues más. No creo que tenga que ver eso, ¿verdad? Pero así, eso es todo lo que dice. Y murió en paz, lleno de años, 70, 80 años por ahí tenía. No vivió tantos años como otros, pero los vivió. Pero ahora, aquí Dios le hace un pacto. Dice el versículo 11, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Dios promete afirmar su reino. ¿Y quién fue? Salomón. Salomón reinó como más de 40 años y tuvo paz por todas partes. Nunca tuvo ningún problema de guerra. Él no conoció la guerra. Él no mató a nadie. Tuvo el privilegio de construir el templo, la morada simbólica de la presencia de Dios para invocar al Dios de Israel. Un hombre que Dios en el inicio con el pie derecho, como dicen, ¿verdad? Tuvo un sueño. Dios se le aparece y dice, pídeme lo que quieras. ¿Y qué pidió? Sabiduría para dirigir al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, bien has hecho, por cuanto pediste sabiduría, y no dinero, no riqueza, no vencer con enemigos, te voy a dar también eso. Entonces, aquí se cumplió. ¿Sabe qué significa Salomón? Amado de Jehová. Dios lo amó. ¿Por qué? ¿Por el amor a quién? A la vida. ¿Cuántos quieren que Dios nos ame mucho? Amén. Pues también que siga amando a nuestros hijos de esta manera. Pero tiene mucho que ver nuestra obediencia. ¿Por qué amó Dios a Salomón? ¿Por amor a quién? A la vida. Ahí está todo, ahí está la clave. Por amor a la vida. Mi siervo. Siempre Dios dice eso. Ahora, aparte de esto, Dios en este mismo, mire, ¿se da cuenta cuántos beneficios tiene este pacto? Y no termina. Vamos apenas como en el cuadro, a ver, ¿cuántos beneficios ya hablamos? Grandeza. Primero le dice que Dios le iba a hacer grande, grandeza. Es el primer beneficio del pacto, grandeza. Segundo, posesión y protección. Tercero, que iba a humillar a todos sus enemigos. Cuarto, que iba a edificar su casa, iba a bendecir a su casa. Quinto, que tendría un reino firme. Dije quinto, ¿verdad? Sí. Quinto. Ahora, el quinto. Imagínense, vamos en el 9 y faltan como 50. Vaya. Y hay que terminarlos hoy. No faltan 50, nomás 49. Le dice, este sería el sexto beneficio del pacto. Dios confirma su pacto de que su descendencia tendría un reino temporal. No. Eterno. ¿Un reino temporal dice? No. Ayúdame porque yo creo que ya mis lentes ya no alcanzan a ver hasta allá. Dios le dice que sería un reino eterno. Su trono sería eterno. Y él me edificará casa. ¿A quién está hablando? De Salomón. Él me edificará casa. Y yo confirmaré su trono eternamente, no temporalmente, eternamente. Usted sabe lo que significa la palabra eternamente, o sea, que no tendría final. Pero usted me dice, pero pastor, hoy en día no hay rey en Israel. Hay un primer ministro solamente que lo traen de chongo por lo que hace y todo, ¿verdad? El pobre Nishushusina, ¿cómo se llama? El primer ministro de israelita. No hay rey. Entonces, ¿dónde está la promesa del pacto de un rey eterno?
Porque si usted se da cuenta, después de la caída babilónica, después que el pueblo de Israel fue castigado, transportado a Babilonia y liberado, no ha habido rey desde entonces. Desde el año 400 y pico de antes de Cristo hasta el día de hoy, no ha habido un rey descendiente. Sí, estaba el rey Herodes, pero esos no eran israelitas, eran impuestos por los romanos. Pero un rey que descendencia de David, desde entonces no ha habido, hablando físicamente, en lo que vemos. Entonces, ¿dónde está la promesa? Eso es lo que la gente si se puede decir, pero no, a Dios no cumplió, Dios falló, no, claro que no falló, porque sí hay un rey en el momento, aunque no está sentado en el trono de Israel, en un trono de Israel, en un palacio de Israel. Él está sentado a la derecha de Dios Padre, Amén. como Rey de reyes y Señor de señores. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿Dios sí cumplió su pacto? Sí. No se está refiriendo a Salomón, se está refiriendo ¿a quién? A Jesucristo, que ahorita es el Rey de reyes y Señor de señores. Y más adelante vamos a ver más de esto, pero sigamos adelante. Dios, otro beneficio de su pacto, Dios hace pacto de ser su Padre. Yo le seré por Padre y Él me será por Hijo. Un pacto de filiación, de relación filial. O sea, un pacto, este beneficio del pacto habrá una intimidad. Porque hasta el momento a Dios se le llamaba Jehová. Sabía que los judíos ni querían pronunciar el nombre de Jehová, el Tetragrammaton. No sabían, pero aquí le está diciendo no, va a haber una intimidad, yo voy a ser su padre. Y él va a ser mi hijo. Así es como Dios quería con Salomón. Salomón tristemente comenzó bien, eso bueno, pero terminó mal. Aunque al final se arrepintió. Y esperamos que haya terminado bien. Porque el libro de Eclesiastés es el resumen de la vida de un hombre. Alguien es Charles Swindoll, tenía un libro que se llamaba Diario de un viajero desesperado. Eclesiastés. Lástima que un libro tan bueno, una hermana, una pastora lo tenía, lo alcancé a obviar y después lo descontinuaron. Pero era un libro tan hermoso que presentaba, y si usted lee Eclesiastés, presenta la etapa final de Salomón, que todo es vanidad, deprimido, triste, pero al final de todo, él se reconcilia con el Señor, porque dice, el discurso final de todo lo que he dicho es, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Así termina Salomón. Pero Salomón tuvo la bendición de ser su hijo. Pero mire, proféticamente también se está refiriendo ¿a quién? A Jesucristo. Porque también Dios Padre era el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús desde un inicio siempre dijo que tenía ¿quién? Un Padre. 12 años en los negocios de mi Padre debo de estar. Siempre se refirió a Jehová, al Dios Todopoderoso, como su Padre. Una relación de padre e hijo. Este era el pacto, la descendencia. Y mire, y también nosotros tenemos esa bendición, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido adoptados por Dios. Amén. 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 A lo suyo vino, dice Juan capítulo 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en el nombre de Jesús? Amén. ¿Cuántos han creído en el nombre de Jesucristo? Amén. Pues somos declarados como hijos de Dios. Amén. Gracias a este pacto, este beneficio. Amén. Seguimos porque quiero terminar. Dios hace otro beneficio de este pacto. Dios hace pacto de no quitar su misericordia. Versículo 13. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti.
tristemente, estamos hablando de quién? Saúl. Saúl. Saúl comenzó bien. Dios lo transformó en otro hombre. El Espíritu Santo vino y lo transformó en otro hombre. Estuvo bien. Pero el orgullo, como siempre. Cuidado con el orgullo. Pues, él creyó que él podía hacer algo que solamente le correspondía al profeta Samuel. Y como se tardó un poquito a Samuel, él decidió dos veces falló, ofreciendo sacrificios que no le correspondían. Ese es un segundo, no matando al rey Agag, al enemigo, porque tenía que matar a todos. Le salvó la vida y también tenía que matar a todos los bestias, los animales, todo, y no, agarraron lo mejor y no hace sacrificio. Por eso Dios lo desechó. ¿Y sabe cómo termina él? Consultando a una divina, violando la ley divina. Ya si era Samuel, no era Samuel, lo que aquí pasó es que él falló. Y al día siguiente fue muerto por los filisteos. Y termina de una manera triste, desgraciadamente, Saúl. ¿Por qué terminó mal Saúl? Y mientras vivía antes de morir, un espíritu malo lo atormentaba. Imagínense un espíritu malo. Que ahí entró David al tocarle. ¿O será por eso que algunos cuando predican tocan algo porque quieren la unción o despertar a los espíritus? ¿Lo dije en voz alta o pensé? ¿Se han notado, verdad? Lo misticismo que a veces muchos predicadores tienen, que tienen y gritan y yo me acuerdo cuando haciendo un asterisco ahí, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo fui a la primera iglesia pentecostés que yo fui a Wapato, Washington. Yo vengo de Wapato, Washington. Bueno, vengo de Michoacán a Wapato, Washington. Y de Wapato, pero ella no cuenta la vida en Michoacán, ¿verdad? Ahora, yo vengo de Wapato, Washington a California y aquí me quedé al Instituto Bíblico. Entonces, yo iba a una Asamblea de Dios, templo cristiano, Asamblea de Dios ahí en la ciudad de Wapato. En la ciudad, en aquel entonces, nomás tenía una calle principal y como 3 luces. Es verdad. Pero había una librería donde este hermano iba a una iglesia de pentecostal libre. O sea, la Asamblea de Dios también somos pentecostales, pero esta era una pentecostal independiente de otra convención pentecostal. Y me invitaron al culto, porque este hombre tenía librería y pues llegábamos nosotros a comprar pues productos cristianos, Biblias, libros, música y todo, porque entienden los cassettes, no había CD ni nada. Hoy no había YouTube como hoy en día que ya no compramos nada, ¿verdad? Pobres los hermanos que no venden, ¿verdad? Pero este hombre hacía proselitismo. O sea, no les hablaba a los inconversos porque no llegaban inconversos, llegaban más gente cristiana, nos quería traer a su iglesia. ¿Cómo ven? Y terco, nos invitaba y pues cuando fuimos una vez. No, hombre. Cuando yo llegué a esa iglesia, eso era, se queda uno, pues imagínense. Venimos de una iglesia pentecostal, tranquila y todo, no, eso era como, yo venía a una iglesia, podemos decir, moderada. Esto era el extremo de pentecostalismo, ya se puede imaginar, danzas y todo, gritos, dará en lengua, todo y todo. No, y eso no era todo. El predicador, cuando empieza a dar una campana, empieza a ver los predicadores de aquellos entonces, los evangelistas que parecían metralleta. ¿Quieren que diga a ver si puedo actuar como un problema? Yo no tengo pensando en metralleta y que no para. Yo lo intenté hacer y se me va el aire. Y así y como que se le acabó la unción. Le digo, ya se le está acabando la unción, tengo que agarrar más unción. Y atrás estaba la batería. Se fue, agarró los palitos y empezó. Ahora sí tengo la unción. Y siguió predicando. ¿Se me ven? Tocando la batería, quizás voy a. Así salió con eso, ¿cómo ven? Entonces la unción era la batería. La unción era la música, no era la rodilla porque si usted quiere tener la unción de Dios, tiene que orar todos los días, tiene que orar todo el tiempo y la unción de Dios siempre lo va a acompañar. Pero si nada más ora
como algunos colegas míos, me acuerdo en la puerta abierta, que tenían unos compañeros que nos tocaba predicar los domingos. El pastor predicaba el domingo en la mañana, nadie le quitaba el domingo en la mañana. Pues era una vieja cerrada iglesia. Y el domingo en la tarde, pues llegaba nomás como un 20-30%, usted sabe, ¿no? Si nos iba tan bien. Entonces habíamos 4 que predicamos el domingo en la noche. Nos tocaba una vez por mes. Y yo tenía unos colegas en el mismo garage que nos dejaban vivir. Había 2 muchachos y todos nos ponían a predicar. Yo nunca los miraba leyendo la Biblia, nunca los oía orando, porque vivíamos ahí, nos levantábamos y vamos al instituto a hacer nuestros quehaceres. Pero cuando les tocaba predicar, se encerraban todo el día en un cuarto ahí en el templo. El sábado, ese día no me molesten porque voy a orar y ayunar porque mañana me toca predicar. Entonces, toda la semana o todo el mes no oraban, no leían la Biblia, pero el sábado antes de predicar se santificaban. Imagínense. No, y a mí se me enseñó que hay que orar todos los días. Hay que leer la Biblia todos los días. Si usted ora todos los días, si usted lee la Biblia todos los días, va a tener la unción de Dios. Amén. Amén. Y se ayuna también, ¿verdad? De vez en cuando. Pero tristemente a veces hay ¿y por qué me hicieron llegar a esto, hermano? Estamos hablando de los pactos. Bueno, Dios le quitó la misericordia a Saúl. Dios le quitó la misericordia a Saúl. Y Dios promete que aquellos, dice, que le obedecen y miren, y Dios sigue todavía. ¿Sabe que todavía Dios cumple que la misericordia de la descendencia de David? Israel, ¿por qué cree que está en pie? Por la misericordia de Dios. Amén. No tanto por la bendición de Dios, porque Israel no está sometido a Dios en este momento. ¿Usted cree que Israel está cumpliendo la voluntad de Dios? No. Israel es un país conservador en parte. ¿Usted sabía que una vez al año en Tel Aviv o Jerusalén, no sé qué, llegan de todas partes del mundo y hacen un festival gay? ¿Usted sabía que en Israel sucede cada año eso? Israel, imagínense Israel. Si Israel estuviera en sometimiento a Dios, no permitiría tal cosa. Entonces Israel, por amor a David y siervo, por la misericordia que le dijo a David, que no iba a quitar de él y de su descendencia de Israel, Israel está ahorita en pie. Y porque Dios cumple lo que promete. Amén. El último beneficio de esto. Dios confirma que su pacto de estar en su casa y su reino eternamente. Mire, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. ¿Se acuerda que el pacto era que iba a edificar su casa, correcto? Que iba a edificar su casa. Ahora, Él dice que va a estar ¿dónde? En mi casa y en mi reino eternamente. ¿Cuál casa se está refiriendo? La casa de Dios, el templo. Pero eternamente, ¿dónde es? El cielo. Entonces Dios tiene una promesa para el pueblo de Israel y también para los que hemos creído en Cristo, que vamos a estar un día en su casa. Amén. Juan 14:1 nos dice, en la casa ¿de quién? De mi Padre, muchas moradas. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Proféticamente. Muchos de estos pactos beneficios del pacto a estos hombres, muchos de ellos son proféticos. También tienen cumplimiento. Tuvieron cumplimiento en el tiempo presente, siguiente y también en el tiempo futuro. Las promesas de Dios así son. Hay promesas que tienen 2, 3 cumplimientos. Profecías que tienen 2 o 3, 1, 2 o 3, hasta más cumplimientos. Terminamos.
Dios vuelve a ratificar su pacto de que su reino sería eterno. Y le dice, y su reino y su trono será firme para siempre. Como ya le mencioné anteriormente, en Israel no hay un rey ahorita, pero sí hay un rey, un Israel físicamente hablando. Un rey humano no está en Israel, pero sí hay un rey divino que no solamente está sobre Israel, sino sobre todo el mundo. Amén. ¿De quién estoy hablando? Amén, amén. De nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo. que vuelvo a ratificarlo, lo vuelvo a decir, Él es el Rey de Reyes y Señor Señor. de Señores. Gloria, A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración para siempre. Amén. Gloria a Dios. Pues acuérdense, este pacto con David tiene mucho beneficio para la iglesia, para nosotros. Amén, amén. 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 Por lo tanto, a Dios sea la gloria por él. Amén. Si Dios ha prometido algo, mi hermano, mi hermana, a su tiempo Él lo va a cumplir porque Él es Dios. Él no es Amén. hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete lo cumple y a su tiempo veremos. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos porque tú eres digno, porque tú eres santo. Gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces, por todo lo que harás. Gracias por lo que tú prometes, tú lo cumples en tu voluntad, en tu tiempo, no en mi tiempo. Por eso en este momento te adoramos, te glorificamos y te damos la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Ayúdanos a que podamos nosotros obedecerte, andar conforme a tu voluntad, para que todas tus promesas, tus pactos que nos benefician, que tú has hecho para con tu iglesia, para con tu pueblo, individualmente, Señor, se puedan cumplir. Perdónanos si hemos fallado en nuestra parte y que podamos nosotros de una manera, cada día, buscar tu presencia, buscar tu rostro y obedecerte, agradándote en todo como es digno de ti, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a adorar.